Bueno, para comentarle pues al hermano Jesús que me demoré un poquito para llegar porque estaba por ahí en la montaña y estas carreteras de aquí son destapadas. Hay unas que son pavimentadas, pero hay otras que es pura trocha. Y precisamente cuando íbamos a salir se puso a llover. Aquí en el Carmen de Iboral llueve mucho. Estamos todavía en invierno. Entonces, por eso llegué casi 2 minuticos después de la hora. Muy bien. Hoy, digamos que anochecí muy generoso. Hoy quiero hablar del mejor regalo que Dios le ha dado al mundo. Y yo no sé ustedes, pero eh, ¿qué pensarían ustedes si yo les dijera, especialmente por ahí, voy a poner a mi hermano Eduardo Mojica, si yo le dijera, hermanito, mañana le voy a consignar $1.000.000? Se pondría muy triste el hermano. O al hermano Jesús Sotolongo le va a dar unos 500.000 pesitos para que surta más su venta de paletas. Ya, o el hermano Fabio, pues dale unos 100 milloncitos de pesos colombianos para que cante más bonito, que pague una preparación de voz. Eh, Nosotros de pronto no hemos entendido algunas cosas y quiero hablarlas hoy. Primero que todo, vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 3. Vamos a hablar del mejor regalo que Dios le ha dado a la humanidad o al mundo. Dios nunca nos ha negado sus regalos. De pronto, estos regalos solamente los van a recibir, los están recibiendo y los van a recibir o los hemos recibido los que ya somos hijos e hijas de Dios. El apóstol Pablo era un hombre que se volvió experto en animar a la iglesia. Y yo creo que nosotros como hombres o mujeres de Dios debemos procurar animar a la iglesia, motivarla, hacerla sentir especial. Es lo que Pablo está haciendo aquí con esta carta. ¿Ya? Yo veo por ahí a mi hermanita Marina, es que llama ella bien acomodadita, bien especial ahí la tiene el Señor. Y muy bueno que estemos cómodos para oír su palabra. Dice Amén. entonces Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esas bendiciones solamente la han disfrutado y la van a disfrutar todos aquellos hombres o mujeres que hemos obedecido el Evangelio, que hemos dado ese paso de fe. Usted y yo, amado hermano y hermana, ya hemos recibido toda bendición espiritual. Por eso les decía al principio, ¿qué haría usted con $1.000.000 o con $500.000 o con 100 millones de pesos? Ahora le puse la tarea al hermano Fabio Beltrán, ya debe estar haciendo cuentas alegres. Pero ¿qué hemos hecho? La primera pregunta en la noche, ¿qué estamos haciendo con esas bendiciones espirituales que Dios nos ha dado? Por lo regular, cuando uno le regalan una prenda nueva, ya sea zapatos, pantalón o camisa, uno se pone todo bonito, así, todo se perfuma y para que la gente lo mire que está estrenando. Pero ¿qué tanto le hemos mostrado ese estrene o esos regalos espirituales que Dios nos ha dado a la humanidad? ¿Hemos sido egoístas? Quizás somos como aquellos niños que cuando les da algo y perdón que coja este relojito, esto es mío, esto es mío, esto es mío, ¿cierto? Como que no queremos Ramón anda muteado. A veces es el internet, tal como está lloviendo por allá, el internet se baja muy feo por ese lado. Y como está en la montaña también, está muy alto. Sí, qué pesar.
Está en mood, está sin micrófono, hermano Ramón. Ah, ya, qué pena, es que como se fue la señal, entonces se apagó. Bueno, entonces Sí. les decía, en Efesios 1:4 dice el Señor que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para hacernos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, muchas personas han dado una mala enseñanza referente a cómo nos escogió, porque el versículo sí hablar de que nos predestinó, pero ahí mismo en Efesios 1, versículo 13, es necesario que entendamos cómo fuimos escogidos nosotros, recordando las palabras cuando Jesús dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos, ¿ya? No es que dijera el hermano Alejandro se salva y el hermano Ramón no se salva, o el hermano Jesús Colombo se salva y el hermano Fabio Beltrán no se salva, no. Él nos escogió, dice el versículo 13, hablándole Pablo a la misma iglesia, les está diciendo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, mire que el mismo apóstol Pablo en la carta está aclarando cómo fuimos escogidos o predestinados. El Señor preparó esto desde antes de la fundación del mundo, ¿ya? Y nos escogió por el oír la palabra, pero oírla con fe. Y esa fe que nos llevó a la obediencia hizo que usted y yo fuéramos escogidos con ese propósito de Dios. Entonces, es necesario que entendamos esto, porque Dios sigue llamando a la humanidad por medio del Evangelio. Recordemos que cuando Jesús le dio las llaves al apóstol Pedro, le está diciendo, ¿sí? Que todo lo que atares en la tierra sería atado en el cielo y que todo lo que desatares en la tierra sería desatado en el cielo, según Mateo 16, versículo 19. Entonces, aquí estamos viendo, o yo le decía a la iglesia en estos días que estaba enseñando este mismo tema, ¿sí? Que por lo regular cuando uno va a dar un regalo, va a un almacén, ¿sí? Le dedica tiempo, le saca tiempo y uno es pensando, bueno, ¿qué le puede gustar al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija, o al amigo o a la amiga? No necesariamente tiene que haber un interés por medio o es un interés de agradecimiento. Pero en este caso, hermanos, Dios escogió a lo mejor para entregárselo a usted y para entregármelo a mí. Y más adelantico lo vamos a aclarar, que fue a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él no tenía otro mejor regalo para usted y para mí. Otra manera de mostrarnos su amor que a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, volvamos a recordar Efesios 1:4, donde estamos leyendo que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para hacernos santos y sin mancha de Él, delante de Él. Entonces, el apóstol Pedro, diría yo que recordando o participando de la misma enseñanza del apóstol Pablo, ahí en la primera carta, capítulo 1, versículo 13 nos está diciendo, hasta el 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. No sabemos a qué horas o cuándo va a ser manifestado, pero Él un día vendrá. Lo importante es que estemos preparados para ese día. Y entonces el apóstol Pedro sigue diciendo, como hijos obedientes, no os conforméis a los malos deseos, quiero agregar esa palabrita allí, que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. ¿Cómo fuimos escogidos por Dios? Por medio del Evangelio. Cuando usted y yo escogimos oír el Evangelio con fe, Dios nos sacó de esa ignorancia. Y al salir de la ignorancia, nos bendijo y nos está bendiciendo con toda bendición espiritual. Dice entonces el apóstol Pedro, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Nos está invitando y motivando, ¿ya?, a vivir en esa santidad, porque esas bendiciones espirituales que Dios nos está dando, que es el fruto del Espíritu Santo, que ustedes lo conocen ahí en Gálatas 5, paz, gozo, benignidad, es lo que nos aleja de nuestros malos deseos y de esa manera van a vivir. Es la que nos invita a vivir en santidad. Por eso, hermanos, cuando yo decía al principio que tanto estoy luciendo yo esos regalos de Dios, es porque tenemos que presentárselos al mundo. El mundo tiene que ver que tenemos un Padre generoso y que no nos ha negado todas sus bendiciones.
porque escrito está, dice el apóstol Pedro ahí en 2:16, sé santos porque yo soy santo. Pero, Entonces, amados hermanos, qué bonito es saber que el Señor nos llamó. Qué bonito es saber que el Señor nos ha dado esos regalos y entre esos regalos puede habernos hecho santos y sin mancha delante de Él. Entonces, una de las cosas que yo tengo que cuidar en mi diario vivir es mi santidad. Porque en Hebreos capítulo 12, versículo 14, el Señor nos está diciendo, capítulo 12, versículo 14 de Hebreos, seguí la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Una pregunta muy importante. ¿Realmente queremos ver al Señor? ¿Nos estamos cuidando en la santidad que Dios nos ha dado para ver al Señor? Porque recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, dice el versículo 5 de Efesios 1, en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Porque somos o éramos criaturas de Dios. Ahora más que criaturas, ya somos sus hijos, pero aquí se está hablando de una adopción. Quienes saben de hombres o mujeres de matrimonios que a veces no tienen hijos o que teniendo hijos quieren adoptar un niño o una niña, por lo menos tienen que mostrar la capacidad económica para sostener a ese nuevo o a esa nueva personita que va a ser miembro de su familia, ¿sí? Por lo regular el psicólogo, porque sí, esto es manejado por psicólogos, personas que estudian en el bienestar familiar aquí en Colombia, ya analizan qué tanto realmente quiere usted a los niños o a las niñas, ya, porque hay personas que quieren tener niños, pero su trato no es especial, no va a ser especial. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque ahí en Mateo capítulo 7, amados hermanos, tenemos que tener en cuenta que cuando el Señor quiso o vino a adoptarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo, es porque Él como Padre ha tenido y tiene la capacidad de sostenernos. En ningún momento Dios nos ha dejado ni nos va a dejar solos. Entonces, Jesucristo, hablando de su Padre Celestial, que gracias a Dios hoy es nuestro Padre, nos está diciendo en Mateo 7, del versículo 9 al 11, nos está diciendo el Señor, ¿qué hombre de ustedes o qué hombre de vosotros que si su hijo le pide un pan le da una piedra? ¿Ya? O si le pide un pescado le va a dar una serpiente, y recordemos que aquí es una serpiente venenosa. Y dice Jesús, si nosotros siendo malos, porque realmente lo éramos y quizá lo somos todavía, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos les dará todas las cosas que nosotros le pidamos? Entonces, aunque en otra versión está haciendo referencia a la vida espiritual, a ese alimento espiritual que nos va a sostener delante de Él, ¿ya? Lo que Cristo quiere enfatizar es que si usted cree en Dios, tiene que confiar plenamente en Él como su sustentador, porque eso es lo que dice Colosenses 1, del versículo 15 al 18. Jesús sigue siendo nuestro sustentador, tanto en lo espiritual como en lo material. Entonces, si nosotros siendo malos le queremos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos nos dará las cosas que le pidamos? Siempre y cuando, ojo, amado hermano y hermana, le demos el uso correcto. Porque aún en las cosas espirituales hay hermanos que abundan en conocimiento y en ciencia, pero por esa falta de amor se llenan de un orgullo, de una altivez, y en vez de animar y en vez de atraer hacia las personas hacia el Señor, como que las alejamos. Entonces, por eso es necesario que oremos para que le demos buen uso a las bendiciones que Dios nos ha dado. Entonces, aquí la fe implica confianza, la confianza produce seguridad y la seguridad produce estabilidad. ¿Ya? En ningún momento podemos dudar de Dios, porque cuando eso sucede, el enemigo ataca y entra fácilmente. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva desde el principio de la creación.
dejaron de confiar en Dios, no aceptaron esa palabra y le creyeron a Satanás. Ese es uno de los problemas que pueden haber posiblemente en hermanos y hermanas que dudan, siguen dudando de Dios, de que Dios les ama, de que Dios quiere lo mejor para ellos o para ellas, y el enemigo comienza a trabajar en ese pequeño espacio que dejamos en nuestra mente. Entonces, hermanos, si Dios fue capaz de crear un mundo tan perfecto, ¿qué no nos dará? Ahí en Romanos capítulo 8, vamos a leer esa hermosa cita, porque es una de las citas que más me encanta a mí, para resaltar el amor de Dios como Padre. Romanos capítulo 8, ya les digo el versículo exactamente, porque me gusta leer esos dos versículos allí. Dice el Señor en el versículo 31 y 32 de Romanos 8. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Yo no sé, hermano o hermana que me está oyendo, si su papá o su mamá fueron irresponsables, pero Dios no ha sido, no es ni será un ser irresponsable. Dios es un Dios de responsabilidad. Cuando hablamos de amor, dice que el amor no hace nada indebido. Yo sé que han habido y hay padres o madres que se llenan de hijos y ni siquiera tienen un alimento para brindarles. Pero Dios, hermanos, lo tiene todo bajo su poder, bajo su gracia. Por eso creo que David fue el único que se atrevió a decir y a escribir que no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces David era un hombre seguro en la bondad y en la misericordia de Dios. Y nosotros, amados hermanos, tenemos que tener esa misma seguridad. Porque, hermanos, es lo que el mundo necesita oír. Tenemos un Dios que todo lo provee, que todo lo puede. Aún en medio de nuestras luchas y nuestras dificultades, el Señor no nos ha abandonado ni nos abandonará. Sigamos entonces en Efesios capítulo 1, versículo 6, ¿cierto? Dice el versículo 6 que también fuimos escogidos para la alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros como hombres de Dios o mujeres de Dios tenemos que vivir en gratitud. Y la mejor manera de vivir en gratitud para con Dios no es solamente darnos bien obedecerle. Eso debe ser nuestra esencia en la naturaleza divina que Dios nos ha dado. Pero hermanos, la gratitud debe de estar llevándonos siempre a alabar y a glorificar a Dios. Alguien dijo, y yo vuelvo, lo repito, creo que en estos días lo había dicho, que cuando tú oras o yo oro, ¿sí? Estoy abrazando a Dios. Pero cuando nosotros le alabamos, le glorificamos, Él nos abraza. Ayer veía un ejemplo con una pareja de ancianitos aquí en el Carmen de Boral, que su nieta les dio un besito en la cabeza y un abracito. Lo menos que estos abuelitos sintieron fue ganas de abrazar a ese hijo y a esa hija. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? ¿Quién corrió a buscarlo? Dice la escritura que cuando Dios lo vio de lejos, corrió a buscarlo, corrió a abrazarlo. Dios ya sabía que ese hombre venía en arrepentimiento. Dios ya sabía que ese hombre venía en alabanza hacia él. Entonces, hermanos, ¿qué clase de padre le estamos mostrando al mundo que tenemos? Que es nuestro Dios y que puede ser el Padre y el Dios de ellos. Entonces miremos qué tan importante es entender el haber sido adoptados como hijos del Señor. Por el puro afecto de su disposición, Él así lo quiso. Asimismo lo hacen las parejas. Ellos, nadie los está obligando a que adopten un niño. Lo hacen voluntariamente. Todas estas cosas que Dios las hizo en su voluntad, en su buena voluntad, como acabamos de leer en el versículo 5, ¿cierto? Según el puro afecto de su voluntad. Y qué bonito, hermanos, que nosotros también, por ese puro afecto hacia Dios, luchemos por adoptar hijos e hijas espiritualmente hablando. Que tengamos cómo mantenerlos, cómo sostenerles espiritualmente.
cómo alimentarlos, cómo darles esa sed y ese pan de justicia que están clamando algunos. Entonces volvamos a Efesios capítulo 1, versículo 7, que es donde quiero finalizar esta pequeña enseñanza. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hablaba yo de un precio de $1 millón, de $500,000 o de 100 millones de pesos, que viene a ser menos que el dinero en dólares. Hermanos, ¿qué tanto? Y es la última de las preguntas que nos debemos de hacer en esta noche. ¿Qué tanto hemos y estamos valorando ese hermoso regalo que Dios nos ha dado? ¿Cuánto cree usted que puede valer cada gota de la sangre de Cristo? ¿Cuánto cree usted que vale su alma? ¿De qué manera le estás mostrando a Dios? Perdóname que yo me pare por aquí. La gratitud por haber dado a su hijo para salvarlo a usted y salvarme a mí. Estamos haciendo lo que el mundo hace, que es darle la espalda al Señor. ¿Qué hemos hecho y qué estamos haciendo? Pero ahí en Romanos capítulo 5, para reconfirmar eso que les quiero decir, amados hermanos y hermanas, en esta noche, ¿ya? En Romanos capítulo 5, y vamos a leerlo, Romanos capítulo 5, versículos del 6 en adelante. Vamos a leerlo hasta el 10. Dice, Romanos 8, del 6 en adelante dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno usara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermanos, yo le decía a la iglesia que por favor hiciéramos cuentas, que hagamos cuenta de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Ya? Y voy a tomar este papel como un símbolo. Es una pequeña servilleta. Este papelito vale $1 millón o 500,000 pesos, o para Fabio Beltrán en Colombia, 100 millones de pesos. Pero ¿qué pensarían ustedes, hermanos, si yo cojo ese regalo que me dio un hermano, o mi papá o mi mamá, ¿sí? Y lo reduzco a nada y lo tiro a la basura? ¿Estaré mostrando gratitud hacia aquel hombre o hacia aquella mujer que me hizo ese regalo? Que sacó un tiempo precioso para decirme, vea Ramón, esto te lo regalo. Y yo lo cojo y lo desmenuzo y lo echo a la basura. Hermanos, de pronto le decía a mi hermano Wilson Orozco que a veces nos descuidamos en las oraciones. Él sigue o le volvió a atacar esta enfermedad que es fuerte, ¿ya? Y hicimos la oración por él. Hermanos, pequeños descuidos que a veces nos hacen darle la espalda al Señor. Hoy quiero, en el nombre de Cristo, ¿sí? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que reflexionemos un poquito y miremos qué tanto estamos o hemos valorado o estamos valorando ese regalo que Dios nos trajo del cielo, que fue a nuestro Señor Jesucristo, que no le importó morir por ti y por mí, que no le importó que lo insultaran, que no le importó que le escupieran, que le abofetearan, que lo paliaran, hermanos. ¿Qué les quiero decir en esta noche? Que este tiempo es muy bonito y muy especial para honrar y glorificar al Señor, pero que por favor
vayamos a aquellos hombres y aquellas mujeres, mirando las buenas enseñanzas que el hermano Sisto nos dio y otros hermanos, y tratemos de conquistar almas para la vida eterna. Porque dice el Señor, hablando de la oveja perdida, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 100, por 99 que no necesitan de arrepentimiento. Que Dios les bendiga, hermanos, y era la pequeña enseñanza que les quería traer en esta tarde. Muchas gracias. Muchas Amén. gracias. Gracias a Dios, hermano, gracias, Ramón. Qué bendición.